Como liberal, ¿te consideras una persona egoísta? Eh, yo creo que o sea, es una de las críticas, ¿no? Al liberalismo, pero es el equilibrio de evidentemente tu libertad y la comunidad. Creo que pues sí hay cierto tipo de egoísmo, o sea, en el sentido de que tú tienes ciertas metas, principios y visiones acerca del mundo que tratas de promover, que evidentemente van a chocar con las de alguien más, ¿no? Pero, pues, creo que sí, el liberalismo en su forma más sana está, pues, también equilibrado con el sentido de la comunidad, con el sentido de progreso de la sociedad, en la que, pues, yo no comulgo, por ejemplo, con ese sincretismo que de repente tiene entre el liberalismo y la economía y el capitalismo, en el que es como de, pues miren, ese es el campo y hay que darnos en la madre y que el mejor gane. Pues no, quizá en esta época es cada vez más evidente que el, el piso para todos no es el mismo y ¿cómo se llama? Y aunque hay cierto tipo de egoísmo en la ideología, pues sí está, yo creo, pues eh, matizado por la prudencia, ¿no? De ese mismo egoísmo. Yo lo veo más bien como en el punto de vista de... Soy egoísta en el sentido de que busco mi propia felicidad. Punto. Es muy aristotélico de tu parte, amigo, pero... Pues sí, Sí, no, todos, todos, sí, sin sí. duda, sin O sea, duda. o sea, hago estas cosas porque me hacen feliz a mí. Sí, Y no tengo que hacer las mismas cosas que a toda la tribu, este colectivo deforme es del que se habla, sí, eh, es de esta o aquella manera, sino simplemente tengo esta libertad para hacer esto que yo quiero, ¿no? Y esto que me hace feliz. sí, 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 totalmente. O sea, hasta de repente hay gente que te dice, es que quieres tener hijos, eres un egoísta, ¿sabes? Por temas de recursos, Pero lo temas puedes de... ver al revés, o sea, no quieres tener hijos, También, eres un claro, egoísta, claro, o sea, claro. O sea, quieres todo tu trabajo para ti. libertad de elegir, Exactamente. precisamente. ¿No? Totalmente, totalmente. También me puedes preguntar cosas, amigo, ¿eh? Tú Ok, tranquilo, tú ok, tranquilo. ok. Te voy a ir preguntando conforme Te voy a vas tirar, a diciendo. ver, vale, va. ¿Cómo ves la relación entre liberalismo y derechos humanos? ¿Hay una relación ahí? Digo, totalmente. No puede ser una sociedad liberal si no garantiza que los derechos que protegen esas libertades existan. O sea, muy Ferrayoli, pero tienes que ser garante como Name sociedad. dropping. Tienes que ser garante, ya sé, name dropping. Tienes que ser garante de esos derechos para que pueda funcionar. O sea, puedes pensar que una sociedad es liberal porque todos pueden hacer lo que quieran sin ningún tipo de restricción, pero si no existe un gobierno garante de esas libertades, pues evidentemente pues es otra ideología que se llama anarquismo y que evidentemente pues deriva en otro tipo de problemas, ¿no? Más complejos. Totalmente, creo que los derechos humanos son eh, una, una manera moderna de poder estandarizar a todo el planeta ciertas condiciones básicas para que la persona pueda desarrollarse. Cosa que antes no existía, que a todos nosotros se nos hace como de... Pues está Obvio. diciendo algo obvio. Güey, this shit hace 100 años era Muy debatido. debatible. Si es como de... Sí. You sure que derecho a la salud? ¿Estás seguro? Estás en Cananea, amigo. No, o sea, simplemente, y puedes no irte tan lejos. O sea, tú, si te vas ahorita a El derecho al voto de las mujeres. derecho a votos mujeres, el derecho a la propiedad, por Derecho ejemplo, a de la propiedad privada, que es el derecho a tu... Bueno, ahorita que estamos en la modernidad, el derecho a tu cara, ¿no? sí, El derecho a tu sí, voz, a tu imagen. a tu imagen.
Pues es que, o sea, cosas que van a ser obvias en el futuro no son tan obvias hoy. Claro. Y justo tampoco fueron obvias en el pasado. Pero No. ¿qué vas a decir, amigo? No, por ejemplo, sí. O sea, yo estaba pensando ahorita, por ejemplo, no sé, estaba pensando en lo que le pasa a algunos amigos venezolanos, por ejemplo. Por eso mencionaba... Que ganaron ayer las eliminatorias mundialistas. Felicidades. No, no es cierto. No, me refiero, y muy en particular, el derecho a la propiedad privada. O sea, claro. Que pareciera lo más lógico. Con Borges, cuando pasó lo de las expropiaciones en Quintana Roo, de los piratas de Borges. O sea, es como de aquí, pues, se supone que es una sociedad pues, establecida bien con sus tres poderes. Ahí vamos. Pero en Venezuela, de la noche a la mañana, pues... Ajá. Te quedas sin propiedad privada y punto. O sea, literalmente te puedes quedar en la calle. Un ejemplo de lo que le pasa ahorita a María Corina Machado, por ejemplo. Donde dicen, ¿sabes qué? Ay, fíjate que acabamos de encontrar que en el expediente que te abrimos en el 2015 había evidencia de otras cosas y hasta ahorita nos dimos cuenta. Y entonces te vamos a inhabilitar políticamente. Tus derechos políticos para correr se acaban. Sí. Y te quedas anonadado. ¿No? Verdaderamente anonadado. Donde dices, cuando para nosotros es algo como muy común o muy típico aquí en México, de que dices, bueno, si quieres perseguir la carrera de ser político, estás en tu derecho. Sí, o sea, por ejemplo, algo que a mí siempre me da comezón, no por el conceptualmente, pero es como la violencia política de género, que ahorita se está utilizando para pegarse entre ellos y que inhabilitar a tal, y ya algo que estaba pensada que conceptualmente tiene sentido, pues ya entre las mismas morras están como disparando en eso, o sea, el espectro entre lo conceptual y la realidad siempre va a ser una brecha que va a estar definida por las personas que lo ejecutan y los valores de ejecución de esas personas. Pero creo que en ese aspecto los derechos humanos son desde la declaración han sido una manera de poder darle una visión al mundo de lo mínimo aceptable, lo cual me parece correcto y me parece un acierto liberal. ¿No? Con todo y que hay muchos socialdemócratas en la ONU. Sí, pero parten del reconocer al individuo como la pieza básica de la sociedad. También. O sea, decir, sabes que empezamos en el individuo y punto. Y de ahí vamos construyendo. Y así empieza la reacción. El individuo es, ¿cómo se llama? Libre. No me recuerdo el uno que dice, pero básicamente trata sobre el individuo y su capacidad de existir. Exacto. Muy bien. Su derecho a existir. Su capacidad puede. Pero si naciste en un gulag, pues no sé, amigos, si tienes el derecho de... ¿Quieres tirarme o quieres que te tire? ¿Hiciste tu tarea o no hiciste tu tarea? No, sí hice mi tarea. Por ejemplo, amigo, tú que estás en una fundación, ya es obvio, ¿no? Eminentemente liberal. ¿Cuál fue la primera contradicción que topaste respecto de la promoción del liberalismo y la realidad en, por ejemplo, este país? Mira, hay un hecho. No es como que fue mi primer trabajo. O sea, claro. O sea, también empecemos por ese pequeño gran tema. Sí. O sea, yo me he dedicado a temas a comunicación política desde que tengo 22 años. Y aunque Ricardo dice que no es cierto, lo cual se agradece, tengo 38. Es que sí, paso de rutina de skincare, amigo. Que no los aparento. Pasa tu rutina de skincare. Y ya me esperaba con ciertas cuestiones, ¿no? Ahora bien, uno de los... Porque luego la política, con todo y todo, pues sí tiene matices no muy liberales, por ejemplo. Pero... El ejercicio sí, sin duda. Sí. Pero en general, pues, es de las cosas más liberales que existe conceptualmente, ser política. Sí, claro. O sea, el poder incidir en la cosa pública. Disculpen si de repente me pongo muy... No, para nada, muy amigo. Teórico, pero últimamente he estado leyendo mucho. Entonces, ¿cuál fue la primera contradicción? No lo sé. O sea, por ejemplo,
¿Sabes qué fue lo primero que yo pensé que era una contradicción y después me pareció muy interesante cómo me lo explicaron en la fundación? Es la visión de la fundación. El trabajar con gente de corrientes que no son liberales. ¿Qué dices tú? Ah, caray, ¿cómo que estamos trabajando con fulano de tal? ¿O cómo estamos trabajando con una organización X que tal vez no comparte tus valores? Sí. Entonces la primera pregunta es, ¿eres liberal? No, pues sí. O sea, entonces, ¿dónde está tu tolerancia si estás trabajando por un proyecto de X, Y o Z cosas que está buscando un valor que en común sí hay? Digamos, libertad de prensa. Sí. O digamos, sociedades interculturales. Sí. ¿No? Paréntesis, sociedades interculturales es esta capacidad donde viene alguien de fuera y dices, ¿sabes qué? O diferente, porque no tiene que venir exactamente de fuera. Y puede haber una interacción entre la comunidad dominante y las minorías. O sea, pero sin que esté uno por un lado y el otro por el otro, sino que haya una mezcla y una interacción como tal, ¿no? Entonces, y además una visibilización, me cuesta mucho esa palabra, de las minorías y de estas otras formas de pensar y de ser y de querer. Y dices, bueno, pero estoy trabajando con una organización que no es pues del corte que yo esperaría liberal. Pues no, pero si estás trabajando en pos de algo que hay una coincidencia, que hay alguna parte común, entonces ahí sí ahí dije, oh, wow. Ahí está tu parte política, o sea, en la ejecución de la realidad tienes que ser pragmático. Exactamente, pero el objetivo es común y es liberal, por ejemplo. O sea, No está chido. creo que eso te habla mucho de esta claridad de esto que podría parecer una paradoja y no lo es a la vez. Sí, no lo es. Porque también el ejecutar esta tolerancia, o sea, el hablar de la tolerancia es muy fácil cuando quieres que te toleren a ti y cuando te toca tolerar. Eso es muy moderno de tu parte, que también de eso que te quisiera preguntar. Muy o sea, popperiano. No, y aparte, o sea, creo que parte de lo que le da flojera de repente a la gente de los liberales es que se acuerda de la escuela, güey, ¿no? De Locke, Sí. de Adam Smith, ¿no? De Mill. Pero esta visión que acabas de decir, pues es de un liberal más moderno. Y tú me platicabas acerca de cómo ha sido o más bien, cómo ha sido tu evolución de liberal tradicional a liberal más moderno. O cómo te has posicionado más como liberal moderno. O sea, a mí la parte que me costó, yo estudié ciencia política y eso tiene mucho que ver con mi formación, fue de repente el decir, ¿sabes qué? Conozco el liberalismo clásico y luego pasar a formas más actuales del liberalismo. O sea, y justo por eso leí a Dieter McCloskey, a quien te digo que tuve la oportunidad de conocer después y sí me quedé impactado. Recién tuve un podcast en la fundación con Antonella Marti, que también es una persona increíble. Tuvimos, y digo tuvimos porque yo estuve virtualmente, aunque realmente no fui parte de la conversación, de platicar con José Venegas, ¿no? que va a ser... No, ¿qué te pasó? Que va a venir en el siguiente programa. Y todo eso te requiere una labor intelectual bien importante en el sentido de que te tienes que poner a leer y hacer la tarea. Sí. Recién para una columna estaba repasando mis notas de Karl Popper y justamente por eso traigo ahorita mucho el tema de las sociedades abiertas y tolerantes, ¿no? Otro güey que cuando lo topas en la escuela es como que lo voy a volver a leer, güey. No, pero por lo menos leerse los resúmenes vale un chorro la pena. Sí, no, totalmente. O sea, para entender lo platicamos con Ricky Ajá. y con los dos Rickys. Es como de, hay ideas que al chile, pues, por más TikToks que veas, por más videos que veas, pues, son tan complejas que pues sí necesitas clavarte en la textura y pues sí son un chingo de páginas, pues así es, güey. Y sí, o sea... No quiero ser el señor de hueva, pero pues sí, no vas a entender es que no cosas. Yo lo pondría como, no puedes tener una maestría, o sea, no una maestría en el sentido académico, sino una maestría en el ser un maestro, y no para enseñar, sino ser un experto de un arte o de una idea o de una cierta cosa, si no le dedicas tiempo a investigar y entender los matices y las partes finas de los conceptos a nivel intelectual. Sí, no, o sea, yo creo que muchos, yo en el mismo contenido he visto una oportunidad intelectual de generar, conceptualizar de forma más o menos simple las cosas, pero todo es con la intención de que vayan a ver más, ¿no? Pero pues sí, o sea, ahorita en la TikTokización del conocimiento, pues
O sea, quizá de un TikTok no te vas como a ver la versión extendida, sino al siguiente TikTok. Pero quizá ya estoy muy casado con eso. Pero TikTok es como sapear. O sea, ¿te acuerdas cuando... Y lo voy a decir el señor Ruco porque lo soy. Soy su tío millennial. Así literalmente, o sea, me considero tío millennial. Es estar en la tele y estarle cambiando. Esto es algo que se lo escuché a Roberto Martínez. Por cierto, te quiero, amigo. No me conoces, no te conozco, pero me gusta su concepto. Que es como estar tirado en la cama cambiándole a la tele. Sí. Eso es TikTok. Zapping, exactamente. Es exactamente lo mismo. Sí, Y me gustó esa manera de verlo. Sí. Pero lo que dejamos, o sea, lo que luego no hacemos hoy en día es apagar la tele y volverte a leer un libro. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Es difícil. Cada vez todos tenemos 4 chambas, todos tenemos un chingo de... Algunos tenemos más. Tus receptores de dopamina están madreados, pero pues vale la pena, la neta. Y lo decías con Ricky Tafoya, tenemos tantos estímulos hoy que sí, que los receptores de dopamina parecía que todo el tiempo quieres tener ese rush de dopamina. Yo lo pondría en otro sentido. Yo de repente siento, y esa es una cuestión muy personal, que es como si tuviera 40 voces gritándome, ponme atención. Ya. Y necesito de repente callar a todas esas personas o a todos esos estímulos que están alrededor de mí. No vayan a pensar que escucho voces. Sí, es Mati. Es Matías. bebé. Es Matías llorando. Biberón. Hay un momento en el que necesitas acallar todos esos estímulos para poderte sentar y decir, ¿sabes qué? Le quiero dedicar 3 horas a entender este tema. Totalmente. Y entenderlo bien. Porque si no, luego caemos en cuestiones exageradamente simplistas. Correcto. ¿No? Sí, no, totalmente. Requiere de hacer la tarea. Ahí te voy. Sí. De estos pensadores de los que hablábamos hace rato, que son medio de hueva leerlos, pero que son pero que es fundamental, o sea, que requiere una verdadera labor. ¿Cuáles consideras tú importantes del liberalismo? Que seguramente vamos a caer en los clásicos, sí. Pero más allá de cuáles consideras tú, ¿cuáles te han divertido leer? Y bueno, esas 2 cosas, son 2 preguntas. Ajá, no sé. Pues, o cuáles te han interesado leer, con cuáles estás clavado. O sea, creo que Locke debe ser como abogado con el que más te clavas y el que es un poquito menos esposo de leer. Adam Smith también tiene como su ondilla de conceptos interesantes. Los dos son Mill me da muchísima flojera. Pero creo que Locke, sobre todo si a mí que me tocaba leer güeyes todavía más de flojera en la abogacía, creo que Locke para su visión de liberalismo era muy bueno, y creo que no fue su alumno, pero Botomore, que tenía conceptos similares acerca del mismo, también se me hacía mucho más ligero de leer, pero conceptualmente pues si no hay manera de que no te claves en Smith y en Locke. Y el de Smith no está tan largo, el de la sociedad, la riqueza de las naciones. Exacto. No está tan pesado. Tiene luego una contraparte que luego no se lee. Luego tiene una madre como de 4 volúmenes, ¿no? Donde ahonda en el tema, pero la verdad no. Pero tiene una parte moral muy interesante, Adam Smith, que luego vale también la pena leer. Me estoy ñoñando, perdón. No, dale. Que vale la pena leer, o sea, donde habla de la otra parte, o sea, que no es nada más el capitalismo, sino también la parte de moral y de la responsabilidad y los valores. Sí. ¿No? Que todo esto del capitalismo siempre tiene esta... Eran señores con peluca, cabe destacar. Sí, claro. A ver, ¿qué? Creo que hay algo que debemos de contextualizar. Eran señores de su época, güey. Sí, claro, que eran señores de su época. Y el gran riesgo que viene en ese momento era... El libertinaje, amigo. No, más allá del libertinaje. No, les mamaba el libertinaje. No, sí, claro. Era que el Leviatán los aplastara. O sea, que los gobiernos les terminaran dictando qué pueden y qué no pueden hacer. Porque eran bastante ojetes, con toda la razón del planeta, su contexto. Pero hoy en día tienes otros polos donde también hay mucho poder, que es lo que decíamos hace rato. El caso de las empresas, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, de repente tienes empresas que amasan demasiado poder.
Sí, totalmente. Que pueden controlar la forma en la que ves algunas cosas. Antes nada más había un Leviatán, ahora Hay hay muchos. varios, ¿no? O sea, hay varios dependiendo de qué hagas, a qué te dediques y cuál sea. Es una época mucho más compleja, pero pues tiene que ver con el desarrollo de la propia humanidad, ¿no? Sí, y con cómo hemos ido buscando estas libertades también. O sea, puedes decir más compleja y más leviatanes, sí, pero no todos son tan grandes. Parecía que son más pequeños. O sea, no es lo mismo que te pidan una prima nocte, Sí, ¿no? A sí. que, no sé, yo que sé, que se te limiten tus opciones de... Que utilicen tu cara para hacer videos, ¿no? Ujú. Digo, no sé. Igual a los Ningún... fingers les mamaría la prima nocte. A todos, pero, a los demás no, pero pero. ahí, sí, ok, estoy de acuerdo, pero fíjate lo que acabas de decir. Y me gusta el La tema. existencia de los fingers no existiría sin el liberalismo, por ejemplo. Exactamente, porque el swingear es Yo elijo. una elección. Yo Ajá, elijo. puedes elegir hacerlo o no. Ay, no. Exactamente. Ay, no. O sea, el tener el choice está muy... O sea, tener la Sí, elección está chido, totalmente. ¿no? Totalmente. ¿Nos aventamos como unas últimas o quieres que quede más largo? Anda, pues, vamos a decir, cuando yo digo libertad, ¿tú qué es lo primero que... No, no es cierto. No, Cuando no. digo Adam Smith... ¿Cómo era textual la pregunta? Es que estamos platicando acerca de algo bien interesante, acerca de diferencias fundamentales de varias ideologías, ¿no? Sí. O sea, Me dice, a ver, ¿dónde partes, dónde clavas la línea? O sea, ¿cuál es la línea, la división entre liberalismo, ajá, libertarianismo, anarcocapitalismo, incluso conservadurismo, que son espectros que están más a la derecha sí, del liberalismo, pues ve a mi ley. que se dice ultraliberal? Y tú decías, A mí me parece, o sea, que la línea está muy bien marcada en la dignidad humana. O sea, el peso que le das a la dignidad humana. sí, O sea, cuando hablas de liberalismo, hablas de los derechos humanos y hablas del peso del individuo. Y cuando hablas, por ejemplo, de anarcocapitalismo, ya le das un mayor peso, por ejemplo, a, eh, a la propiedad privada. sí, sí, sí. No Y, importando el fin, ni de dónde, ni quién pone el capital, y exactamente. nada, nada, nada. Incluso en Ni algunos... la salud. Y en algunos extremos... No, ni las, Mi ley así de Cla- la secretaria, ¡fuera! así ¡Fuera! de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque, o sea, por ejemplo, en el anarcocapitalismo, por ejemplo, el equivalente a una... Es empatía también. Exacto. Porque cuando hablas de una entidad reguladora que dices, es que el liberalismo habla de pocas regulaciones y de gobiernos. Sí, no, o sea, porque necesitas una entidad que te regule los medicamentos que ingieres. Claro. ¿Por qué? Porque no es muy sano que si tienes una enfermedad y te recetan un medicamento que te cura de algunas cosas, pero te pone peor de otras tantas. Sí, no, que tenga un sobreprecio Exacto. horrendo. O sea, Estados Unidos lo sufre, por ejemplo, ¿no? El sobreprecio de sus medicamentos, el turismo a Tijuana para comprar. O sea, son vicios de precisamente de no tener esta visión de dignidad humana ni de empatizar con las verdaderas necesidades que tiene la realidad y solamente casarte con que tu ideología va a funcionar porque El mercado existe. funciona. Exacto, totalmente. Si te vas a que el mercado funcione y el mercado lo regula todo, vamos a entrar en un problema. Totalmente. Decíamos que íbamos a entrar en las últimas. Sí. ¿Te parece si respondemos la última los dos? Órale. Pero no sé cuál quieras elegir para que la contestemos los dos. ¿Por qué está la Fundación Freedom Neumann haciendo este proyecto contigo? ¿Por qué está la fundación? Pues no sé. ¿Por qué me eligieron? No sé. O sea, a mí me gustaría pensar que la audiencia que he construido este tiempo, con todo y que, como hemos platicado en varios programas, sufrimos de la dictadura de los likes y de las views, siempre me ha tocado, o sea, Ricky, por ejemplo, fue mi alumno de guionismo y me conoció por avenida. Siempre me ha tocado como muchas personas de mi audiencia que les ha tocado hacer cosas muy, muy, muy grandes, muy, muy chidas.
Creo que sí, con todo y todo, las personas a las que les llega este contenido sí llegan a considerarlo como parte de su propia ideología y de después transmitirlo en los campos en los que sea que lo hacen. Porque sí me precio de que es una audiencia que sí tiene cierto tipo de influencia y de calidad a la hora de ejecutar sus cosas en la vida diaria. Y te digo, o sea, lo he visto, me ha tocado de muchos amigos que tengo y de mucha audiencia que tengo que pues resultan ser o incidir en la vida de muchas personas. Claro. O sea, yo tenía, me acuerdo que la primera vez que lo vi, una amiga que tengo, un saludo a Adi, ella era parte de los consejeros de marketing de la campaña de Peña Nieto. Decía, es que siempre vemos eso y cotorreamos sobre lo que están diciendo y así. O sea, nunca sabes dónde va a llegar, pero en este caso creo que he tenido varias pruebas de que pues llega luego a personas que sí tienen esta visión de muchos años que yo he tenido de que puedes incidir en cierto sector y eso se va a amplificar si la audiencia tiene no quiero decir la calidad, pero sino cierta forma de ver el mundo que comulga contigo. Que por cierto, un kudo, un reconocimiento a tu audiencia, porque en alguna ocasión te tiré un tweet como muy a nivel carro personal, ¿sabes? Sí. Y me contestaron así como de, oye, aquí no hacemos eso, aquí venimos a pasárnosla bien, o sea, que está bien y lo entiendo, o sea, o sea, no tiene por qué alguien entender que tú y yo nos llevamos bien, o sea, alguien de fuera, sino que tienen o sea, lo que yo admiro, o sea, mi admiración es hacia esa manera de proteger reglas de comunidad de buena interacción, lo cual está increíble, o sea, porque te tiraba algo jocosón o picantón, así como de, no estoy de acuerdo con esto, o sea, en este tono de militarismo. Sí. Y me respondieron de esa manera y me gustó, o sea, más que sentirlo como un tú no sabes de lo que está pasando, es una admiración a decir, qué chido que haces estas cosas así, ¿sabes? Sí, no son como, ¿sabes? O sea, como troldecillos, no lo son. Ni son, ¿cómo se llama? De estos gatekeepers y de estos incels, ¿no? La neta es como muy cool. Todos piensan por sí mismos, me gustaría pensar, o pienso. Muy cool. Yo te diría que nos gusta esta capacidad investigativa y de poder sentarse y pensar, o sea, ciertas cosas y verlo no como esto es blanco y esto es negro, sino esta situación muchas veces es multifactorial, ¿no? O sea, me gustó mucho y te lo dije en su momento el reportaje que hiciste del agua en el norte de México, en Chihuahua y demás, y sí fue muy interesante, y otros tantos proyectos más que dices, sí, o sea, es aparte 2 horas, o sea, creo que hay cosas, como hablamos de los libros, también hay contenidos, hay cosas que documentar que pues no las vas a poder explicar en 5 minutos, ¿no? Ni en libros tampoco. Y había que escuchar a esas personas y no sé, o sea, creo que acaban siendo a través del tiempo, envejecen bien. Y eso es lo que me gusta, tío, de lo que hago y de lo que explicaba acerca de pues esto es la visión de lo que tengo y envejecerá mal o bien. Pero creo que ha envejecido bien porque pues realmente no me caso ni me apasiono ni adoctrino nada. Simplemente pues esta era la visión del mundo y lo que existía mientras estaba yo allí. Entonces muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ti. Gracias por recibirme aquí en tu casa. No, amigo, siempre tu casa. Y la casa de la fundación. Avisen si vienen todos porque no hay tantas sillas. Gracias, amigo. Entrevista Alfredo, parte 3. Hola, soy Alfredo Sánchez.